El día de hoy vamos a hablar desde un punto de vista distinto. No vamos a debatir si Francia tiene el grupo más fácil, no vamos a discutir si Mbappé rinde mejor en el club que en la selección, no vamos a alimentar la polémica sobre los problemas internos del vestuario francés. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a construir el argumento de por qué un jugador y su selección pueden salir campeones del mundo, de por qué los ingredientes están ahí, de por qué las condiciones se alinean y de por qué ignorar a Francia como favorita número uno sería el error de análisis más grande que puedes cometer antes de este torneo. Y el protagonista tiene un nombre que paraliza defensas en todo el planeta, Kylian Mbappé, y la selección es Francia. Ahora bien, antes de continuar, quiero ser honesto contigo desde el primer minuto. Francia no llega a este mundial como un equipo perfecto. Llega con tensiones internas conocidas, con preguntas sin responder sobre el vestuario francés, con una Eurocopa 2024 donde decepcionaron profundamente. Todo eso es real y no lo vamos a ignorar. Pero cuando termines de ver este video vas a entender por qué ninguna de esas sombras es suficiente para tapar la luz de lo que este equipo puede hacer cuando todo funciona. Porque cuando Francia funciona, no hay equipo en el mundo capaz de pararla. Porque Francia es la única selección del planeta que puede perder el balón en su propio área, recuperarlo y convertirlo en un gol en menos de 10 segundos. Eso se llama velocidad de transición, eso se llama Mbappé, y eso es lo que puede hacer campeón a este equipo en 2026. Quédate hasta el final porque esto va a ser el análisis más completo que vas a ver sobre los Blue antes del torneo. Para entender por qué Francia puede ganar este mundial, primero hay que entender en qué momento llega Kylian Mbappé a este torneo, y la respuesta es una sola palabra: plenitud. Con 27 años, Mbappé llega al Mundial 2026 en el punto exacto donde la explosión física de la juventud se funde con la madurez táctica y la experiencia de haber disputado ya 2 mundiales anteriores. No es el Mbappé de 19 años que deslumbró al mundo en Rusia 2018 ganando el torneo casi por sorpresa. No es el Mbappé de Qatar 2022 que marcó 8 goles en un solo torneo, incluido un hat-trick en la final contra Argentina, y aún así se fue sin la copa. Es el Mbappé que ha procesado ambas experiencias, que ha aprendido de cada una de ellas y que llega a Norteamérica con una claridad total sobre lo que quiere y sobre cómo conseguirlo. Y aquí hay un elemento psicológico que no podemos subestimar bajo ningún concepto: la final de Qatar 2022. Mbappé fue el mejor jugador de ese partido sin ninguna duda posible. Marcó 3 goles, forzó la prórroga cuando Francia estaba prácticamente eliminada, y aún así perdió. Aún así se fue con las manos vacías mientras Messi levantaba la copa que él quería levantar. Esa imagen, Messi con la copa y Mbappé mirando desde el suelo del estadio de Lusail, lleva viviendo en la cabeza de Kylian Mbappé desde diciembre de 2022 hasta hoy. Y esa imagen no lo ha deprimido, lo ha obsesionado. Lo ha convertido en un jugador con una motivación que va más allá de cualquier argumento táctico o estadístico. Mbappé no solo quiere ganar un mundial, quiere demostrar que la historia de Qatar fue una injusticia que el fútbol le debe corregir. Esa deuda pendiente con la historia es combustible de la más alta calidad para un torneo de esta magnitud. Antes de analizar al equipo, hay que entender por qué Mbappé específicamente y no otro jugador es el factor que convierte a Francia en la favorita más peligrosa de este mundial. La respuesta está en algo que el fútbol moderno valora por encima de todo lo demás: la capacidad de resolver partidos en solitario en los momentos de mayor presión, no en los partidos cómodos, no cuando el equipo está jugando bien y el rival está desorganizado, sino en los momentos donde el partido está igualado, donde la presión es máxima, donde ninguna jugada colectiva está funcionando y alguien tiene que inventar algo de la nada. Mbappé en esos momentos es el jugador más peligroso del mundo sin ninguna discusión posible. Su velocidad punta sigue siendo la más alta registrada entre los delanteros de élite del planeta, pero la velocidad sola no gana partidos. Lo que hace verdaderamente inigualable a Mbappé en 2026 es la combinación de esa velocidad con una técnica que ha depurado hasta niveles casi perfectos durante sus años en el Real Madrid y con una inteligencia táctica que le permite tomar la decisión correcta en una fracción de segundo bajo presión total. Ha añadido consistencia a su juego. El Mbappé de 2026 no solo tiene noches de genialidad seguidas de actuaciones discretas, tiene una regularidad de alto nivel semana tras semana que lo convierte en la amenaza más predecible del mundo y, paradójicamente, en la más difícil de neutralizar, porque los rivales saben perfectamente lo que va a hacer y aún así no pueden pararlo. Sus números en el Real Madrid hablan por sí solos, pero más allá de los goles y las asistencias, hay una estadística que resume mejor que ninguna otra por qué Mbappé es el jugador más temido: el porcentaje de regates completados en situaciones de 1 contra 1 en el último tercio del campo. Ningún jugador del mundo convierta esos duelos en ventaja para su equipo con más frecuencia que él, y en un mundial donde los espacios se cierran y los duelos individuales deciden los partidos, esa estadística vale oro.
Un jugador diferencial solo brilla cuando el sistema del equipo está diseñado para crear las condiciones donde puede ser más peligroso, y el sistema que Didier Deschamps ha construido alrededor de Mbappé en esta Francia es en muchos aspectos la estructura táctica más inteligente del torneo. El principio central del sistema francés es engañosamente simple: controlar el partido con el balón el tiempo suficiente para crear una transición donde Mbappé tenga espacio para correr. Y ese principio funciona porque Francia tiene los jugadores perfectos para ejecutarlo en cada línea. El primer mecanismo es la solidez defensiva que genera la posesión. Francia no es el equipo más espectacular del mundo con el balón, pero es uno de los más seguros. Tchouaméni y Camavinga en el centro de campo forman una dupla que recupera el balón con una consistencia brutal. Cada vez que Francia recupera el balón en zona media, el primer pensamiento del equipo es encontrar a Mbappé con espacio por delante. Esa transición, del robo de balón al pase en profundidad para Mbappé, ocurre en menos de 4 segundos, y en ese tiempo ninguna defensa del mundo puede reorganizarse completamente. El segundo mecanismo es la inteligencia posicional de Griezmann. Griezmann es el jugador que hace posible que Mbappé sea tan devastador porque ocupa los espacios que crean el problema para los rivales. Griezmann se mueve entre líneas, atrae centrales, genera los dobletes que liberan los carriles donde Mbappé es imparable. Sin Griezmann, Mbappé estaría solo contra dos defensas. Con Griezmann siempre enfrenta situaciones de ventaja. El tercer mecanismo son las bamblas. Francia utiliza a sus laterales, especialmente a Théo Hernández por la izquierda, como proyectores de ataque que generan amplitud y crean situaciones de 2 contra 1 en el costado izquierdo. Cuando el lateral sube, el defensa rival tiene que decidir si va al lateral o se queda con Mbappé. Cualquier decisión que tome es incorrecta. Mbappé no gana un mundial solo, y aquí está uno de los argumentos más sólidos a favor de Francia. El nivel de los jugadores que lo rodean es extraordinario en todas las líneas del campo. Mike Maignan en portería llega tras una temporada donde ha confirmado que es uno de los 2 o 3 mejores porteros del mundo. Sus reflejos, su dominio del área y su liderazgo bajo los 3 palos dan a Francia una seguridad defensiva que libera mentalmente al resto del equipo para atacar con más atrevimiento. William Saliba, como pilar de la defensa central, llega en el mejor momento de su carrera. Su temporada en el Arsenal ha sido una exhibición de madurez, anticipación y salida de balón que ha convertido a este central de 23 años en uno de los mejores del planeta. Junto a Upamecano, forma una pareja de centrales con una combinación de velocidad, potencia y técnica que muy pocos ataques del mundo pueden superar. Théo Hernández en el lateral izquierdo es posiblemente el mejor lateral del mundo en este momento. Su capacidad para subir, desbordar y asociarse con Mbappé en el costado izquierdo crea situaciones de superioridad numérica constante que ningún rival ha podido resolver de manera consistente. N'Golo Kanté, si llega al torneo en condiciones físicas óptimas, es el corazón del equipo. Su presencia transforma a Francia en un equipo que puede hacer todo simultáneamente: defender, recuperar, atacar y transitar. Cuando Kanté está bien, Francia es el equipo más equilibrado del mundo. Aurélien Tchouaméni, como ancla defensiva del mediocampo, aporta una lectura táctica impropia de su edad y una capacidad física para cubrir terreno que hace que el centro de campo francés sea prácticamente impenetrable. Su asociación con Camavinga forma una dupla de mediocampo más joven y más talentosa de todo el torneo. Griezmann, como mediapunta, es el jugador que une todas las piezas. Su inteligencia posicional, su sacrificio defensivo y su capacidad para aparecer en el momento clave con el gol o la asistencia decisiva lo convierten en el compañero ideal para Mbappé. No compiten por el protagonismo, se complementan. Y en la banquilla, Francia tiene profundidad real en todas las posiciones. Jugadores como Camavinga, Dembélé, Coman o Thuram, que en cualquier otro equipo del torneo serían titulares indiscutibles. Esa profundidad de plantilla es un lujo que muy pocos seleccionadores del mundo tienen y que puede ser determinante en una fase eliminatoria donde las lesiones y el desgaste físico acumulado deciden casi tanto como el talento. Hay un factor que convierte a Francia en una candidata diferente al resto de los favoritos y que rara vez aparece en los análisis tácticos: la combinación de experiencia en ganar y en perder finales de mundial. Francia ganó en 2018, sabe lo que se siente al levantar la copa, sabe el nivel de presión que hay que manejar durante 3 semanas, sabe cómo gestionar las expectativas de toda una nación cuando el mundo entero te mira. Esa experiencia de haber sido campeón es irreemplazable y da al grupo una calma en los momentos de máxima tensión que los equipos sin ese bagaje no tienen. Pero Francia también perdió en Qatar 2022 de la manera más dolorosa posible, en la tanda de penaltis de una final donde habían remontado lo imposible. Y esa derrota, lejos de haber roto al grupo, lo ha unificado. Los ha dado una claridad sobre lo que falló, sobre lo que se puede mejorar y sobre la mentalidad necesaria para no permitir que vuelva a ocurrir.
Mbappé especialmente llega con esa dualidad única de haber ganado de joven, cuando la presión no le pesaba, y de haber perdido cuando ya era el mejor del mundo y la responsabilidad recaía sobre sus hombros. Ese recorrido emocional lo ha convertido en un jugador más completo mentalmente. Ya no se trata solo de talento, ya sabe exactamente lo que hay que hacer cuando el torneo llega a su momento más difícil. Francia llega al Mundial 2026 con la plantilla más profunda del torneo, con un sistema probado y con el jugador más peligroso del mundo en estado de gracia. La fase de grupos debe ser el rodaje que el equipo necesita para llegar a la fase eliminatoria, con el ritmo competitivo al máximo y con Mbappé en plena confianza. En cuartos de final es donde Francia se convierte en el rival más temido del torneo, porque en la eliminatoria directa, donde un solo error puede significar la eliminación, tener a Mbappé disponible es la ventaja más grande que cualquier selección puede tener. Un contraataque, una jugada individual, una ocasión creada de la nada. Francia tiene esa carta guardada en la manga en cada partido y eso cambia completamente la psicología del rival. En semifinales, la experiencia colectiva del grupo será el factor determinante. Griezmann, Kanté, Hernández y el propio Mbappé han jugado partidos de este nivel antes. Saben gestionarlos, saben cuándo acelerar y cuándo enfriar el juego. Esa sabiduría táctica en los momentos de máxima presión es lo que separa a los equipos que llegan a las finales de los que se quedan en el camino. Y en una final, con Mbappé motivado por la deuda pendiente de Qatar 2022, con Francia jugando sin el miedo al fracaso, porque ya saben lo que es perder y sobrevivir a ello, con un equipo que tiene argumentos para competir con cualquiera en cualquier momento del partido, las probabilidades de que los Bleus levanten su tercera Copa del Mundo son absolutamente reales. Francia tiene la velocidad, tiene la profundidad, tiene la experiencia y tiene a Kylian Mbappé, un jugador con una deuda pendiente con la historia que lo convierte en la amenaza más peligrosa y más motivada de todo el torneo. La historia de Qatar 2022 quedó incompleta. La imagen de Mbappé mirando cómo Messi levantaba la copa que él quería levantar sigue viva. Y en el deporte, las historias incompletas tienen una manera de buscar su final en el próximo capítulo. El Mundial 2026 es ese próximo capítulo, y Mbappé tiene todo lo necesario para escribirlo de la manera más grande posible. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Mbappé y Francia tienen realmente todo lo necesario para ser campeones del mundo en 2026 y cerrar esa historia que quedó pendiente en Qatar? ¿O existe algún rival, alguna debilidad puntual, algún factor dentro o fuera del campo que pueda impedir que los Bleus lleguen hasta el final? ¿Cuál es el mayor peligro para este equipo? Déjanos tu análisis completo en los comentarios. Este tipo de debates es exactamente lo que hace crecer a esta comunidad. Suscríbete si quieres más contenido de este nivel. Y nos vemos en el próximo video.